Hola leyentes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de Stephen King y sus finales, porque, híjole, hay tanto que hablar de los finales de Stephen King. Si ustedes son lectores asiduos de Stephen King, sabrán que sus finales no es su fuerte. Hay en varios libros que va muy bien la historia, y de repente el final lo cierra de una manera que dices, ¿por qué? Porque no lo sé, pero hoy vamos a hablar de libros de Stephen King que tienen finales horribles, por lo menos desde mi punto de vista, y también preguntarles a ustedes cuando se los ponga así, si piensan que ese final también les quedó a deber. Y otros finales de Stephen King que son maravillosos. Entonces no lo entiendo. ¿Cómo puede ser tan diferente de un libro a otro? Pero también hay que saber que tiene más de 80 libros. Entonces puede ser lógico que tenga libros que tienen buenos finales y otros no. Pero bueno, vamos a ver si coincidimos. ¿Sale? Para mí el libro que tiene el peor final de Stephen King, y me quedó a deber muchísimo, es este, Apocalipsis. No sé si ya lo leyeron. Se trata de una pandemia que empieza a acabar con el mundo. Déjenme ver cuántas páginas tiene. Tiene 1583 páginas o 1500. O sea, es toda una historia. Entonces, y yo lo leí en la época de la pandemia, además. Entonces empieza a ver la pandemia, tú empiezas a ver cómo el mundo empieza a cambiar, cómo empieza a haber muertes, cómo empieza a haber dos grupos. Y todo, de hecho, hasta es bien difícil porque tiene muchos personajes. Entonces, para saber cuáles personajes son, porque muchos del principio se van muriendo y otros, bueno, permanecen a lo largo de la historia. Entonces, ya que te ubicas quiénes son los personajes, en quién te tienes que ubicar de los grupos y demás que se hacen, de repente, ¡fum!, se acaba la novela, ¿sí? Se acaba con un... Híjole, no les puedo decir para no spoilearlos, pero de repente, ¡pum!, se acaba todo se acaba y ya, no hay novela. Y tú dices, no puede ser, pero ¿y entonces qué pasó con estos? ¿Y entonces qué pasó con otros? Yo no sé por qué termina así la novela. Yo no sé si después de tantas páginas la editorial le dijo, tienes que terminarla. Y él dijo, pues entonces la acabo así. Ese es mi sentir, no tengo ninguna fuente ni lo he leído en ningún lado. Es lo que yo siento porque de repente de la nada pasa. Y has estado tanto tiempo leyendo esta historia, imagínense, este tochote, le has invertido tanto tiempo, te has metido tanto en este mundo con pandemia, que te queda ver, te quedas como que dices, no me hagas esto, por favor, no. Pero sí, para mí este es el peor final de los libros de Stephen King. ¿Quién coincide conmigo? Si coincide conmigo, pónganlo aquí abajo. Peor final, Apocalipsis, porque... Ay, no, tan solo de acordarme, no, para nada, para nada. Otro que, bueno, en general este libro, La Larga Marcha. La Larga Marcha es una distopía, son unos chicos en un mundo distópico que están como que en una marcha, pero una marcha muy difícil, como si fuera, hagan de cuenta, una marcha de el maratón, pero en lugar de carreras con caminata, pero de días, con retos muy difíciles en un mundo distópico, muy cruel porque son chiquitos, pero también el final, cuando termina el final dices, y, o sea, ¿qué más? ¿Qué más pasa en este mundo? ¿Qué más pasa en la historia? Tú me hablaste de ciertas familias y ¿qué? O sea, así es como te quedas después de leer La Larga Marcha, en serio, en serio. Entonces dices, no. Este libro además, muchos de ustedes igual me van a criticar porque hay muchos de ustedes que les gusta, pero yo después de leerlo y del final dije, pues bueno, ya lo leí, ya nadie me platicará, pero hasta ahí. Y por último, que yo creo que es, híjole, es el peor final de todos los finales, porque además es de la saga de La Torre Oscura. No sé si ya leyeron La Torre Oscura de Stephen King. En La Torre Oscura de Stephen King, híjole, necesitas ser muy fan de Stephen King para leerla, porque de una vez les digo, el primer libro no lo puse aquí porque es un primer libro que tú no sabes ni de qué va. Tú empiezas a leer y empiezas a la mitad de la historia y cuando acaba te quedas, pues a ver en el segundo libro, que dice, a partir del segundo libro empieza a agarrar un poco más de forma, tiene libros muy buenos. Este es el último libro, que es el 7, se llama La Torre Oscura, tiene el nombre de la saga, pero el final, híjole, también te queda de ver, porque imagínense,
Leíste 7 libros de la Torre Oscura, donde el señor oscuro, el señor de negro, es el malo, malo, más malo de todos los malos del libro de Stephen King, que además tiene relación con otras novelas donde te dicen que es muy, muy malo. Salen referencias en Ojos de Dragón, en varios de sus libros. Y la lucha final, tú llevas 7 libros esperando esa lucha final del pistolero contra este hombre, que es toda maldad y todo. Y la lucha final se da de una forma que nunca había visto, que el bien triunfara sobre el mal de una forma tan fuera de lo común y que acabaran con el malo de la forma que acaban aquí. Les juro que leen ese capítulo que es de los finales y dices, a ver, no puede ser, me voy a regresar, no entendí bien, ¿no? ¿Sí? Y sí, no, es un final que dices, hay tanto leer para esto. Y un comentario del final de este libro de La Torre Oscura también, el último capítulo es genial. Porque el último capítulo lo tienes que leer 2 o 3 veces, porque hasta que lees el último capítulo de este libro, que es el 7º, que es el último de toda la saga, entiendes el primer libro. En serio, entiendes el primer libro. Por eso les digo que tienen que ser muy fans de Stephen King para leerlo. Tiene unos personajes muy buenos. El mismo Stephen King sale aquí dentro de su saga. Tiene cosas que me gustan, pero sí es difícil de entender y tienes que haber leído mucho de Stephen King porque hay muchas referencias a otros libros del mundo de King. Pero sí, el final, híjole. O a ver, díganme aquí si a alguien le gustó ese final o qué opina, cómo terminan con este hombre de negro, con este hombre oscuro, que es el malo más maldito de todos los malos. La forma en que termina con él, o sea, lo borran de una manera. Y los que ya lo leyeron me van a entender, pero no, o sea, yo no entiendo esos finales. Ahora, vámonos al lado contrario, libros de Stephen King que tienen finales que, wow, me asombraron, me encantaron. El libro que más me gusta a mí de Stephen King, mi consentido, es 22-11-63, donde se trata de un hombre que por alguna manera encuentra una forma de regresar al pasado, y de hecho regresa, si no me equivoco, a 1959, y vive en el pasado, y está relacionado con la muerte de Kennedy, que la muerte de Kennedy fue el 22 de noviembre de 1963, por eso se llama así. Pero el final de este libro es hermoso, es una historia. Si pensaban que King solo escribe terror, aquí hay una historia de amor preciosa, preciosa. El final hasta lagrimita te saca, en serio. Lo que ustedes nunca pensaron encontrar un libro de King, lo van a encontrar aquí y sobre todo en los últimos capítulos. Entonces este libro, hasta tú dices, y lo escribió el mismo que escribió este final, porque este final es genial. Otro final buenísimo, buenísimo para mí, El Instituto. El Instituto, híjole, te propone unas cosas éticas de cómo manejar a niños que tienen, híjole, algo parecido a lo que en El Resplandor se maneja, el Resplandor. Y estos niños, bueno, están en un instituto porque ayudan a ciertas cosas, pero qué tan ético es que tengan a estos niños ahí. Pero el final, es el clásico final, hagan de cuenta, de una película de suspenso, de una novela de suspenso, donde van y llegan y sabes qué va a pasar, pero estás atento y dices, no, que no le pase nada al personaje principal. No, es genial el final, y además lo que propone que pasa con estos niños es un final muy, muy real, cruel, muy, muy cruel, pero comprensible. Muy bueno. Y hablando de niños con Resplandor, el final del Resplandor también es otro final genial, me encanta, y estoy hablando del final de la novela, porque el final de la película Kubrick lo cambió. Kubrick, la película me encanta, pero siento que Kubrick no hizo una adaptación, se basó y creó, se concentró más en el papá que en el hijo, que aquí lo importante es el hijo, es Danny. Pero el final de esta es genial, y por supuesto que también el final de Doctor Sueño, que es la segunda parte después del Resplandor. Estos dos finales
muy, muy buenos. Y hablando de finales, aquí les voy a poner el último. Es un final raro. Hay quienes lo amamos, hay quienes lo odian. Sí, el final de It, que es otro tochotote de nuestro querido King. Son también 1470 y 1500 páginas. ¿Sí? Pero, híjole, has vivido tanto con estos niños ya que son grandes que al final te deja un hueco, como que quieres saber más. Pero ya casi al final tiene algunas escenas, sobre todo cuando son niños, que en una cueva que dices, pues esta escena para qué o qué. He visto entrevistas de King que dice que era la época que estaba en la parte más alta de sus adicciones y de su alcoholismo y que no recuerda haber escrito algunas escenas de este libro, entonces yo lo achaco a eso. Pero la forma como termina toda esta lucha contra It, genial, genial. A mí me encanta. Pero bueno, esos son algunos. Ah, y me faltó uno, porque también se da el lujo a Stephen King de escribir una novela con dos finales, ¿sí? Billy Summers. Billy Summers, otra novela que los que piensan que Stephen King es terror y no les gusta el terror y por eso no lo han leído, atrévanse a leer Billy Summers. Billy Summers es más que nada un thriller, novela negra, donde nos habla de un matón, pero un matón que sí le pagan por matar gente, pero solo mata a malos, nunca mata a buenos. Y es su último trabajo que va a hacer antes de retirarse. Pero está escrito de tal manera que a pesar de que es un matón, tú acabas amando a Billy Summers. Pero te propone dos finales Stephen King. El final que tú hubieras querido, como lo dice, y el final real. Y se me hace genial cómo termina esta novela, porque empieza el final y tú dices, ay, qué bueno que terminó así, pero no me la creo. Y luego, pues no, el final real es este. Entonces se me hace genial la idea. Pero sí, quería platicar con ustedes yo de eso porque a mí me llama mucho la atención que un autor que me gusta tanto pueda tener novelas que me quedaron tanto a deber con esos finales, pero ahora sí que en el bajo mundo de los lectores frecuentes de Stephen King sabemos que los finales no son su fuerte. Yo creo que es tan descriptivo en sus libros, te describe mucho a las personas, los lugares. En los lugares es muy especial para que tú te ubiques en donde están las escenas desarrollándose, que el final te falta. Pero bueno, esa es mi opinión. Ustedes díganme si opinan lo mismo que yo. Hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben que si les gusta, dedito arriba. Si no les gusta, dedito abajo. Pero me dicen si les gustó, no les gustó y por qué les gustó, no les gustó. O sea, ya saben que eso me ayuda muchísimo. Si no se has suscrito al canal, suscríbete. Nada más le tienes que dar en suscribir y también dale clic a la campanita para que te enteres cuando yo suba nuevos videos. Y te pido de favor que si te gusta el contenido del canal, lo compartas en tus grupos de WhatsApp, de Telegram, con tus amigos que saben que les gusta la lectura, para que pues vengan, vean los videos y si les gusta, se integren en esta comunidad y cada día seamos más personas que amamos a la lectura aquí juntos. Gracias y lo comparten. Y como siempre ya saben que nos vemos la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?